¿Qué ocurre cuando una condena se convierte en toda una vida? Bueno, para algunos, la prisión no es solo un capítulo, es la historia completa. Personas que ingresaron siendo jóvenes, llenas de errores y decisiones impulsivas, pasaron años, décadas e incluso más de medio siglo tras las rejas, viendo cómo el mundo seguía adelante mientras el tiempo se detenía para ellas. Esto es precisamente lo que exploraremos hoy. Betty Smithy es conocida como la mujer que pasó más tiempo en prisión en los Estados Unidos antes de ser liberada. Fue condenada en 1963, a los 20 años, por el asesinato de Sandy Gerberick, una niña de 15 meses de edad de quien cuidaba en Arizona. Sentenciada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, Smithy cumplió 49 años tras las rejas y su condena se convirtió a una con posibilidad de libertad condicional en 1969. Durante décadas, enfrentó sucesivas denegaciones de su libertad, pero con el tiempo su conducta mejoró y demostró arrepentimiento. En 2012, a los 69 años, Smithy obtuvo finalmente derecho a la libertad condicional y fue liberada tras casi 5 décadas de encarcelamiento. Al salir, se dedicó a reintegrarse en la sociedad y vivió bajo el cuidado de su familia. Su historia también planteó cuestiones sobre las condenas largas, especialmente para quienes ingresan jóvenes y envejecen dentro del sistema penitenciario. Joe Ligon fue el preso de mayor antigüedad en los Estados Unidos que entró siendo adolescente y solo fue liberado tras más de 6 décadas. Fue condenado en 1953, a los 15 años, por su participación en una serie de crímenes violentos en Filadelfia que provocaron varias muertes y heridos. Aunque Ligon siempre sostuvo que no había matado a nadie, recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ligon pasó 68 años en prisión antes de ser liberado en 2021. A los 83 años, después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos declarara inconstitucional sentenciar a adolescentes a cadena perpetua sin libertad condicional en casos de homicidio. En 2017, el estado de Pensilvania le ofreció una posibilidad de libertad condicional, pero él la rechazó, pues deseaba libertad total sin supervisión. Solo aceptó la libertad incondicional, afirmando que ya no era prisionero y no quería permanecer bajo vigilancia. Tras su liberación, Joe Ligon se convirtió en un símbolo del debate sobre las penas perpetuas para menores y las consecuencias de las largas condenas en jóvenes, que pueden cambiar con el tiempo. Eddie Collins fue un hombre en los Estados Unidos que pasó casi toda su vida tras las rejas y su historia está marcada por varias décadas de encarcelamiento y los desafíos de su reintegración. Nacido en una época de políticas de mano dura contra el delito, Collins fue condenado siendo joven por delitos violentos, cumpliendo más de 40 años en prisión. Fue arrestado en un periodo en que las políticas de sentencias duras eran la norma, especialmente para delitos violentos. Su larga condena lo mantuvo encerrado gran parte de su vida adulta, sin oportunidades de experimentar la libertad, lo que alimentó un ciclo de desesperación y alienación. Durante su estancia en prisión, Collins fue testigo de cambios sociales y tecnológicos que afectaron tanto al sistema penitenciario como a la sociedad en general. Al ser finalmente liberado, enfrentó enormes dificultades para adaptarse a la vida fuera de las paredes de la prisión. La rápida evolución de la tecnología y las normas sociales complicaron aún más su adaptación, y muchos conceptos básicos le resultaban ajenos. Al igual que otros presos de larga duración, Collins tuvo que lidiar con el estigma social ligado a su pasado criminal y las barreras para reintegrarse. Su experiencia subraya la importancia de programas de reinserción que ayuden a los exreclusos a adaptarse, así como la necesidad de reformar el sistema de justicia penal para tratar de manera más humana y eficaz a quienes buscan una segunda oportunidad tras largos periodos de encarcelamiento. Johnson Van Dyke Grigsby es conocido por haber pasado la mayor parte de su vida en prisión en los Estados Unidos, convirtiéndose en un caso emblemático del sistema penal. Fue condenado en 1963, a los 18 años, por homicidio durante una pelea. Inicialmente, recibió cadena perpetua. A lo largo de sus años tras las rejas, Grigsby destacó por su conducta ejemplar y sus esfuerzos de rehabilitación. Obtuvo títulos en sociología y psicología y se convirtió en defensor de la reforma penitenciaria, enfatizando la educación y rehabilitación de los internos.
Tras más de 40 años encarcelado, Grigsby fue liberado en 2009 tras una revisión de su sentencia que consideró su buen comportamiento. José Marcio Felicio, conocido como Geleão, fue uno de los fundadores del Primeiro Comando da Capital, PCC, la mayor facción criminal de Brasil, creada en 1993. Es famoso por su liderazgo inicial, aunque luego se distanció por conflictos internos. Su trayectoria abarca décadas en el sistema penitenciario brasileño, donde organizó presos para reclamar mejores condiciones. Geleão permanece encarcelado en Brasil, cumpliendo más de 40 años tras las rejas. En 2020, recibió nuevas penas que suman 142 años, por lo que pasará el resto de su vida en prisión. Geleão fue condenado por homicidio, narcotráfico y otros delitos violentos, y su larga detención refleja su papel en el crimen organizado. Con el tiempo, el PCC se volvió una de las organizaciones más poderosas de Brasil, y Geleão rompió con la facción tras la llegada de Marcos Williams Hervas Camacho, Marcola, a su mando. Otis Johnson fue condenado a prisión a los 25 años por intento de asesinato de un policía. Permaneció encarcelado desde los años 70 y en agosto de 2014, tras cumplir 44 años, tuvo que adaptarse a una sociedad moderna llena de tecnologías complejas. Al ser liberado, tenía 69 años. Su salida estaba prevista antes, pero cumplió 8 meses más por un robo cometido a los 17. Ese día no fue de celebración, sino un gran reto. En 1998, Otis perdió el contacto con su familia y no sabía nada de ellos, lo que le dejó muy solo. Al salir, la prisión le devolvió su documento de identidad y $40. Esta situación dificulta la reintegración de exreclusos como Otis Johnson, que después de décadas tras las rejas, deben aprender a usar tecnología moderna, transporte público, abrir una cuenta bancaria y tomar decisiones cotidianas como qué comprar en el supermercado. El 26 de abril de 1978, cuando Kevin Strickland tenía solo 18 años, la policía llegó a su casa por un triple homicidio de la noche anterior. Kevin fue condenado a cadena perpetua en un proceso lleno de errores y fallos. Desde el inicio, mantuvo su inocencia. En 2021, tras 43 años de injusto encarcelamiento, fue finalmente declarado inocente, poniendo fin a una de las condenas más largas de la historia de los Estados Unidos. Otros 2 hombres imputados admitieron que Kevin no tuvo participación y su familia ratificó su coartada. A pesar de ello, fue encarcelado igual. Kevin salió libre a los 62 años. El 2 de diciembre de 2021, solo 9 días después, dio una entrevista en silla de ruedas. Desgraciadamente, sus padres habían fallecido, sus hermanos se distanciaron, su novia se casó con otro, y Kevin no tenía amigos ni familiares cercanos. A pesar de todo, recibió donaciones por $1.600.000 y sobrevive con ese importe. En 1976, Charles Ray Finch, ciudadano estadounidense, fue acusado de la muerte de un dueño de gasolinera en Carolina del Norte. Desde el principio, defendió su inocencia, negando participación en el crimen. Sin embargo, tras un juicio con manipulación de testigos, pruebas cuestionables e irregularidades, fue declarado culpable y condenado a muerte. Posteriormente, su pena se conmutó a cadena perpetua. A los 81 años, tras 43 años preso por un delito que no cometió, Charles logró demostrar su inocencia y obtuvo la libertad. En 2019, la Fiscalía reconoció públicamente la decisión judicial que declaraba su inocencia. Durante su encarcelamiento, presentó numerosos recursos de revisión, todos rechazados. Al salir, estaba en silla de ruedas por un derrame sufrido en prisión. Su liberación fue celebrada por familiares y abogados que lucharon incansablemente por su caso. John Sonny Francese fue un célebre mafioso ítalo-estadounidense y uno de los miembros más influyentes de la familia Colombo, una de las 5 familias del crimen organizado de Nueva York. Nacido en 1917, vivió una vida larga y turbulenta, con múltiples ingresos y salidas de prisión. Su rotunda negativa a cooperar con las autoridades, rara entre mafiosos de su generación, le ganó fama de hombre de honor en el submundo. Cumplió varias décadas en prisión, aunque no de forma continua. En 1967 recibió una sentencia de 50 años por delitos como robo a mano armada y extorsión. Incluso en libertad, siguió vinculado a la mafia, desafiando a la ley.
Francese fue detenido de nuevo en varias ocasiones, especialmente por violaciones de condicional. Su última condena llegó a los 93 años, convirtiéndolo en el preso federal de más edad en los Estados Unidos en ese momento. Tras cumplir 8 años por extorsión, fue liberado en 2017, a los 100 años. Esto lo convirtió en una figura icónica, con gran atención mediática y pública sobre su vida y legado. Francese murió en 2020, a los 103 años, después de haber pasado casi la mitad de su vida en prisión. Incluso tras su liberación, siguió siendo una leyenda del AMPA neoyorquina, recordado no solo por sus crímenes, sino también por sus historias y su desafío al sistema. Su vida sigue inspirando documentales, libros y películas sobre la complejidad del crimen organizado. Francis Clifford Smith inició su historial delictivo en la adolescencia, a los 13 años, pasando por varios centros de menores, por hurtos, robo de vehículos y otros delitos menores. Su trayectoria criminal se intensificó de adulto y en 1950 fue condenado por asesinato a los 23 años. Francis obtuvo libertad condicional en la década de 1970, pero solo duró 10 meses. En 1975 fue arrestado de nuevo por violar los términos de su condicional. Desde entonces perdió el deseo de obtener su libertad, sin presentar más recursos, peticiones de libertad condicional o de compasión, pese a su avanzada edad. Esto no es inusual en presos mayores, muchos tan institucionalizados que no imaginan la vida fuera de la cárcel. Incluso hay quienes argumentan que soltar a alguien como Francis Smith sería aún más cruel. En 2022, Francis aún seguía encarcelado, acumulando 71 años de reclusión. No olvides suscribirte para ver más videos como este.